tema de impartir un curso totalmente gratuito para los compañeros policías, lo primero que dijo es: claro que me sumo a la causa. Es una persona muy honorable y de la cual nos demuestra, ¿verdad?, los valores al tratar de compartir un poco de su experiencia. Bienvenido a este auditorio, doctor. Gracias, maestro. Si alguien tuviese alguna duda, yo les comenté en un inicio que vamos a empezar a trabajar con algunos planteamientos para el doctor. Claro, yo los tengo que escribir yo. No, soy más. Y yo los tengo aquí ya contestados para podérselos enviar, desde luego. Sí, claro que sí. Bien, si en algo no estamos siendo claros, sí les pediría por favor que nos apoyen por ahí activando la manita para regresarnos un poquito, volver a empezar. Bien, primer planteamiento. De acuerdo a nuestra legislación, la inviolabilidad del domicilio es un tema trascendental en el sentido que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela de forma clara y precisa lo que el gobernado establece como su hogar y su intimidad. Ahora bien, en el caso de los domicilios móviles, es importante señalar que, en principio, los automóviles no son considerados domicilios de acuerdo a lo expuesto. Sin embargo, en el supuesto de aquellos habitáculos móviles remolcados, normalmente conocidos como rollets, campers o autocaravans, que son aptos de servir como auténtica vivienda, sí cuentan con protección constitucional. En este tema, la pregunta sería expuesta en el sentido de que, precisando que si bien es cierto, las características propias de un automóvil son en alguna de sus variantes un motor que se impulsa mediante una fuerza mecánica a una estructura metálica en movimiento sobre ruedas, y en esta tesitura, ¿cuál sería la situación jurídica de un remolque en movimiento sobre la carretera respecto a un control preventivo y sobre el cual se tiene una sospecha razonable de que se está cometiendo algún delito, doctor? Claro, bueno, antes que nada, gracias. Sean bienvenidos todos. Mi nombre es José Eduardo Ortiz Espinosa. Laboré en el Poder Judicial de la Federación durante 29 años, 18 de los cuales fui magistrado de circuito. Las siguientes opiniones que se van a externar son opiniones basadas en criterios jurisprudenciales, pero vale la pena destacar algo, sobre todo ustedes como defensores de este gremio tan importante que son los policías. En muchos de estos casos son tesis aisladas. Son tesis aisladas, algunas de ellas muy en la línea entre la reforma constitucional de derechos humanos o no. Antes de dar respuesta a esta pregunta, déjenme decirles que cuando empecé a preparar el tema, porque les dije, bueno, díganme sobre qué quieren que hablemos, y lo he dicho, tuve el honor de dar un curso en Veracruz hace algunos años, tanto a policías como a militares. Creo que antes que nada tenemos que partir de la base del cambio de conciencia, que suena muy trillado. Los particulares, ¿qué dicen? Yo quiero ver a un policía que no me dé miedo. Claro. Así de claro. Hablaba yo con uno de mis abogados aquí saliendo de la consultoría, y si ayer salió ya tarde, nos quedamos haciendo algunos asuntos, y dice, había una patrulla y dice, me daba miedo que me detuvieran. Digo, ¿cómo le va a dar miedo que lo detenga la policía? Entonces, pues eso, al pan pan y al vino vino, ¿no? Creo que el primer cambio el que tenemos que trabajar, si bien es cierto, vamos a hablar ahora de estas posibilidades de defensa para que hagan bien las cosas, lo primero es que tiene que haber forzosamente un cambio en lo que se ha llamado desde hace años la profesionalización de la policía. Pero no puede haber profesionalización de policía si no va de la mano con un salario altamente digno. No digno, tiene que ser un salario altamente digno para los policías. Yo no visualizo una policía que no tenga un salario altamente digno. Y altamente digno significa, puedo salir ese día de mi casa y me avienten los cañonazos que me quieran aventar. Voy a decir, ¿para qué? Si tengo un salario altamente digno. Y ese salario altamente digno es al que deben de ser merecedores todos los policías. Mientras no tengamos ese salario altamente digno, no se está reconociendo la labor del policía. Porque entonces, si te sales
a la calle y con un salario que no sea altamente digno, pues evidentemente pues, vas a estar en tentación. Si te dieron de desayunar en casa, pues es muy difícil que quieras desayunar afuera. Si tú tienes un salario altamente digno por parte de tu corporación, pues es muy difícil, no imposible, desde luego dependerá de tus principios y tus deseos de querer hacer esta carrera policial, a pesar de que en la actualidad no tengas un salario altamente digno. Si hemos tenido oportunidad de viajar allende la frontera, ir a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, la percepción que se tiene de la policía es muy diferente. Si pasas a Estados Unidos, hay donde se te ocurra ofrecerle dinero a un sheriff o a un marshal, porque como vas, así tienen. Tengo varios asesorados, orgullosamente lo digo, que son policías, y es algo que he comentado con ellos. El salario se requiere primero que sea altamente digno. Segundo, la capacitación es indispensable. Tercero, y eso no soy el mejor ejemplo, pero yo no soy policía, tu condición física debe de estar impecable. Yo cuando veo a un policía de condición impecable, ok, es un policía que va a poder actuar, pero aquellos que no estamos totalmente en la mejor condición, pues no somos policías. Entonces, ese es el primer planteamiento que les quiero hacer. Gracias. Y que es indispensable, y esto es parte de no es una lucha, es una necesidad que se tiene que ir escalando. Ya platicaremos después, seguramente, ahora qué pasa con interés jurídico, la superación de la omisión legislativa, ya puedes promover amparos contra las normas que no están creadas, ya podríamos empezar a pensar, yo ya en 20 días postulo a nivel nacional, ya puedes empezar a pensar qué pasa cuando el gremio de los policías solicitan su salario altamente digno. Eso seguramente, maestro Oscar, lo vas a hacer perfecto, y es el primer punto en donde al policía, yo siempre te digo, el policía tiene que tener un salario altamente digno, no solamente digno, altamente digno, no el salario mínimo. Y segundo, te tendrían que dar además beneficios consistentes en, ¿tienes hijos? Están becados. Por supuesto. ¿Tienes hijos? Están becados. ¿Tienes una esposa que trabaja fuera de casa? Apliquemos segundo constitucional, por interpretación extensiva a tu familia, créditos. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra seguridad. Al momento que nosotros logremos una creación de una policía así, te aseguro que México va a cambiar. ¿Por qué? Porque todos estos criterios, que aquí está el apunte ya para entregártelo, todos estos criterios se basan en la desconfianza al policía. Los criterios de sospecha razonable se basan en la desconfianza al policía. El policía que se acerca y quiere hacer un control preventivo porque dice, me pareció sospechoso, dice la corte, no, es una subjetividad, y entonces se presta a que estés haciendo algo contra derecho. Regreso al planteamiento. El primer punto que nos está planteando el maestro Oscar es, ¿qué pasa con las casas rodantes? En el año 2012 hubo un precedente, es la tesis 116 romano diagonal 2012, en donde se consideró en el 2012, en una tesis aislada, que las casas rodantes son extensión del domicilio. Pero mira qué interesante, porque entonces resulta que si es la extensión del domicilio, ¿qué diferencia hay entre llenar un tráiler con un bajo fondo lleno de marihuana o cocaína? Ah, no, pero es que este no es tráiler, esta es mi casa. Sí, claro, la traigo repleta de narcóticos, y solamente que seas, pues no sé, tengas rayos X, perros especiales o alguien que te dé el tip, no vas a saber que ahí va. La única forma de saberlo es inspeccionando la casa, y haciendo una inspección de la casa. Entonces, sí vale la pena destacar, si bien es cierto en el 2012, en una tesis aislada por las características, dijo la Corte que se extendía la protección al domicilio, pero vale la pena saber, habría que hacer un mecanismo adicional. No es lo mismo, José Eduardo Teiza Espinosa,
que toma la decisión de, como están cerrados los hoteles o están limitados y está el COVID, rento una casa rodante y me voy a recorrer durante 15 días la República Mexicana, y en ese momento yo digo, pues es que este es mi domicilio. Ok, es tu domicilio temporal. Yo pienso que si bien es cierto está esta tesis de la Corte, como es una tesis aislada, la labor de investigación de la policía sí tendría que llegar efectivamente a llegar a hacer el análisis de estas casas rodantes cuando, y es lo que vamos a ver a través de las demás respuestas, cuando tengas elementos objetivos. ¿Qué elementos objetivos? No es porque la vi sospechosa, no es porque me llamó la atención, bueno, como se hace por ejemplo en los bajofondos, porque advertí que tenía, o sea, que a pesar de que no venía con tanto peso, venía más aceptado, por llamarlo de alguna forma. Venía con los muelles más Venía bajos. con los muelles más bajos, vi que las llantas venían más presionadas, y desde ese punto de vista sí vale la pena, y yo sí insistiré, y como abogado que soy, y como defensor de derechos humanos que soy, pero también hoy nos toca defender el derecho humano del ser humano que funge como policía. Claro. Porque si no, como vamos a ver en los demás, policías que terminan y dicen, ¿para qué le entro? No? Van a decir que es fuerza de más. Basta ver cualquier publicación en internet, vemos, creo que uno de los ejemplos es Francia, en donde en Francia no te preguntan, se ve que se sube, alguna persona se sube a la patrulla y le empiezas a engolotear, lo bajan y lo someten, pero lo someten bonito. Aquí no, aquí tienes que estar pidiendo permiso. Por eso esto, mientras que es una tesis aislada, no es obligatoria, es un criterio aislado de la Corte. Claro. Entonces, mientras tengamos un elemento objetivo, podemos apegarnos a eso, ¿verdad? Para hacer un control preventivo, acuérdense que es el tema de sospecha razonable, y sospecha razonable, lo vamos a ver, significa que no es un subjetivismo. Yo creí, yo pensé, me dio una impresión, me imaginé, intuí, que lo cierto es que el policía sí intuye, sí puede intuir, ya lo saben ustedes. Por He supuesto. tenido aquí sentados a policías municipales, estatales y federales, en el mismo lugar donde estás, y entonces, como dicen, pues ya, uno ya sabe cuando viene. Le digo, sí, a mí después de 29 años de revisar expedientes, y suena muy, muy exagerado, había expedientes desde que los agarrabas, ya sabías, y estaba el proyecto encima, y dices, esto viene mal. ¿Cómo le? No sé cómo funciona. Pero eso no se vale. Yo no podía decirle a mis compañeros, no, es que voy a votar en contra porque creo que viene mal. No, tienes que hacer un análisis. Ustedes como policías tienen que hacer un análisis detallado del por qué existe esta sospecha razonable de que efectivamente habría que hacerlo. Y uno de los argumentos de defensa es, desde mi personal punto de vista, no basta que sea una casa rodante, habrá que verificar si efectivamente es el domicilio permanente. Claro, sí son temas que nos generan dudas, inquietudes, porque si bien es cierto, de primera instancia no vamos a poder comprobar si el efectivo o efectivamente es su domicilio, ¿verdad? O si es eventual, o si es provisional. También nos apoyamos con eso. Digo, son temas que vamos a estar trabajando de la mano, si usted nos permite, magistrado.